Eh, Habíamos ya empezado la última parte de este proceso. Técnicamente ustedes habían llegado a sus centros de práctica para poder realizar lo que era la acción de este semestre, ¿verdad? Esto vamos a tocarlo de la misma manera. Vamos a usar la clase de la práctica para ir viendo estos criterios. Y en la clase de diagnóstico vamos a ir preparando un poco, recordando un poco el material para lo que debiera ser nuestra EP3, ¿verdad? Con respecto al informe que va a ser finalmente el caso de la EP3, ¿verdad? De lo que era la EP3, la prueba integradora, ahí me acordé. La prueba integradora que se supone que van a tener que ustedes rendir. Tenemos claro que el elemento de evaluación en ese proceso iba a ser el diagnóstico completo. Por tanto, y en razón de los eventos sucedidos, que ya es de conocimiento público y masivo de que van a recibir un caso hasta los cuadros cuantitativos, ustedes van a tener que realizar el cualitativo completo, la síntesis, la hipótesis y la conclusión diagnóstica. Y es ahí donde quiero que trabajemos con este criterio. Hemos conversado durante las clases, ¿verdad?, que hay una diferencia entre trabajar fuera del sistema escolar y trabajar para el sistema escolar. Si nosotros básicamente la mayor tendencia de trabajo la gente la ejerce hacia el mundo escolar, y aunque uno trabaje afuera, si está haciendo un informe psicopedagógico para una persona de un colegio, ese informe debe tener estos criterios, ¿no es cierto?, que vamos a revisar, ya que son los que o entrega el decreto 170. En alguna clase yo les dije, ¿verdad?, que ustedes para poder diagnosticar tenían que ir a su amigo 170 y ver lo que yo decía. Me imagino que no lo hicieron. Entonces, eh, para quedarme tranquilo con esto, yo extraje las informaciones de 170 y las vamos a revisar acá. ¿Les parece? Comencemos entonces. La situación es de diagnosticar siempre para el estudiante y a uno ya como profesional igual siempre es una situación compleja, ¿no es cierto? Porque en definitiva uno tiene que realizar una frase que puede dejar a un sujeto marcado o lo deja encasillado o lo deja fuera, ¿ya?, de una situación asociada a su proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entendiendo que es complejo, ¿ya? Debemos entender que no es algo evitable, ya que definitivamente es esa sentencia, es esa conclusión diagnóstica, ¿no es cierto?, la que se espera de nosotros como profesionales. No se esperan los cuadros cuantitativos, es más, vamos a avanzar cuando ya sigamos adelante en la carrera, si seguimos juntos, vamos a ir viendo que en definitiva el informe psicopedagógico que se entrega es una hoja de 3 párrafos, que sería. ¿Ya? Pero dentro de la última línea de ese párrafo es esta conclusión diagnóstica. ¿Ok? Vamos allá. Ok, vayamos entrando en materia entonces. ¿Qué es hacer el diagnóstico? Es asociar los resultados de la evaluación con una condición asociada al aprendizaje. Para eso yo es que necesito tener toda esta cantidad de información entre los protocolos, los cuadros, los cualitativos, etc. Porque debo aprender a asociar. ¿Ya? No sé si recuerdan cuando vimos la priorización. Ya hablábamos de un triángulo del serendipity, ¿verdad? Que tenía que ver con el análisis, ¿verdad? Y el descubrimiento que uno va a hacer, que como psicopedagogo uno no es un pasatest, es un investigador en definitiva que quiere conocer qué es lo que le pasa a este sujeto que le han derivado. Los supuestos teóricos de la atención, ¿no es cierto?, de los estudiantes, de la atención para los estudiantes por parte del psicopedagogo en el mundo de lo escolar, se basan en los principios de normalización que he implicado. Ya hemos visto esto, ¿verdad?, en diversidad. El criterio de normalización es que alguien que no se ajusta a la norma debemos ayudarlo a que se ajuste a la norma, o sea, se haga normal. ¿Ok? Y le vamos a enseñar para que pueda tener un rendimiento normal. ¿Qué ha implicado esta normalización? La integración escolar a partir del decreto 170, la inclusión de un equipo multiprofesional, entendiendo que el docente no tiene todas las capacidades y las competencias formativas en su carrera para poder dar cuenta de esta diversidad, ¿verdad?, de estudiantes. La individualización de la enseñanza, que está consagrada en el decreto 83,
¿Qué quiere decir? Que cada sujeto que te presenta una condición asociada a su aprendizaje es el modelo el que se debe flexibilizar para que le pueda ayudar a él. Y no es él el que debe, ¿no es cierto?, modificarse al modelo del sistema educativo. Esto es complejo porque, en definitiva, es lo que no está pasando mucho en los colegios. Se sigue trabajando con la estandarización de procesos. ¿Ok? Y para ello se establece el plan de desarrollo individual, que sería la intervención del PIE, vale decir, nosotros por eso vamos a evaluar y por eso nosotros como profesionales psicopedagogos, luego de esa evaluación y con el criterio diagnóstico que vamos a usar, vamos a tener que generar una intervención y para ello es un plan de intervención individual, ¿verdad? Que muchas veces vas a ver que vas a tener casos muy parecidos, pero tienen otras edades, tienen otros géneros, ¿verdad? Y tienen otras situaciones que no te permite usar el mismo sistema en otro sujeto. ¿Ok? Avancemos. ¿Qué es lo que perseguía el ingreso 170 y del decreto 83? Que todo niño y niña tiene derecho a asistir a una escuela regular. Hemos conversado también lo que es cómo van desapareciendo las escuelas especiales. El estamento educativo debe atenderlo con el equipo multiprofesional. Aquí ya comenzamos a hablar algo de que vimos con los que estuvieron en la última clase. La psicopedagogía se realiza en el aula. Hoy día el aula de recursos es cada vez más raro y va desapareciendo. Se utiliza solo para algunas cosas que vamos a ir viendo más adelante. Y entendiendo que tenemos que ayudar a que todo niño que presente una condición tenga que ir a la escuela regular, tenemos que saber lo que le pasa a ese niño con el aprendizaje y para ello se establece la evaluación psicopedagógica. ¿Ya? Y hacia lo profesional, la evaluación psicopedagógica busca conocer la forma de aprender de una persona, no busca los problemas de la persona, por favor, eso que quede claro. Salió en algunas pruebas y todo el mundo entendía que la evaluación era para buscar los problemas de aprendizaje. Lo que yo voy a evidenciar, ¿verdad?, son los formatos de aprendizaje de la persona. Que esos formatos no se ajusten al modelo es otra cosa, ¿ya? Ahora, desde lo técnico, cuando yo estoy embarcado en el mundo de lo escolar, ¿no es cierto? Lo que me pide el modelo para poder brindarle las ayudas a este estudiante es que yo lo clasifique entre una necesidad educativa o una necesidad educativa especial, ¿cierto? Y que, de acuerdo a esta clasificación de necesidad educativa especial, pudiéramos ingresarlo al programa de integración escolar. Entonces, espero que se entienda la diferencia. Desde lo humano, desde lo profesional, usted no está sentado con un sujeto, ¿verdad?, para ver qué problemas tiene. Usted lo que va a entender desde su profesión es que el sujeto aprende de una manera distinta, en un tiempo distinto, en un ritmo distinto, con condiciones distintas. Pero para que eso pueda trabajarse, necesitamos ponerlo, ¿verdad?, en este criterio de estandarización, ¿verdad?, para que se le pueda permitir al sujeto ingresar, ¿cierto?, al dispositivo de apoyo escolar. Veamos las diferencias, ¿verdad?, que son las elementales de lo que hemos visto en el semestre para ver y refrescar el tema después de tanto tiempo sin vernos. Las necesidades educativas, ¿verdad?, lo más evidente es que son aquellas que no requieren pie, ¿ya? Una necesidad educativa especial requiere la intervención de más de un profesional y por ello es que se ubican dentro de lo que es el PIE. En una necesidad educativa, la condición que presenta puede ser superada con apoyo psicopedagógico, maduración o la intervención de otro profesional, incluso si es un problema, por ejemplo, socioafectivo. Se separaron los papás, el niño va a tener todo un semestre de bajo rendimiento, el psicólogo, perdón, va a hacer va a hacer alguna intervención, el niño lo va a empezar a superar y va a volver a su rendimiento habitual. ¿Ya? Una necesidad educativa especial implica la activación del dispositivo de apoyo del PIE. La necesidad educativa se trabaja en la sala con el curso y de ser necesario a contrajornada en la sala de recursos u otra. Es lo que les comentaba recién. ¿Cierto? La psicopedagogía se hace en la sala ahora. Una necesidad educativa especial implica adecuación curricular y hemos revisado, ¿verdad?, durante el semestre lo que era la adecuación curricular. Y una necesidad educativa especial se trabaja en la sala y a contrajornada en la sala de recursos u otra. ¿Ok? Vamos entonces. Entonces, para diagnosticar yo debo establecer una relación
aquí tengo un sujeto, ¿cierto? Las dimensiones medidas en un sujeto frente al proceso de aprendizaje, que para eso hago el cualitativo. Porque en el cualitativo yo no solamente establezco, no solamente menciono lo que sacó en cuanto a puntajes, sino que en el cualitativo es donde yo doy cuenta, ¿verdad?, de los socioafectivos que me informaron en la entrevista, en la anamnesis, estas situaciones, los antecedentes relevantes, lo que me comentan los profesores, ¿ya? Y esto lo relaciono, ¿verdad?, con los resultados de esas dimensiones. Entonces, si un profesor me dice que, por ejemplo, que el sujeto no hace nada en la clase y está en primero básico, el sujeto no toma el lápiz, no se está, ciertamente su proceso de escritura va a ser con un rendimiento muy bajo, ¿ya? Ahora, el por qué no toma el lápiz es lo que debiéramos averiguar, ¿ok? Pero bueno, establezco entonces una dimensión, una relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no es cierto? Y veo ese resultado de características que tiene, los resultados que me dan estas dimensiones, las tengo que ubicar de acuerdo al marco normativo vigente, que es el decreto 170. Entonces, todo lo que el sujeto hace o deja de hacer, en el 170 me va a poder decir, evidencia esto o evidencia esto otro. Y ese es el diagnóstico, en definitiva. ¿Ya? Esa es su conclusión diagnóstica. Vamos a avanzar. Como les dije, esto es lo que está dentro del 170, lo saqué textual. Así que para que vayamos viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, de necesidades educativas o problemas de aprendizaje. Ya habíamos dicho que estos son, ¿no es cierto?, los menos graves, en definitiva, pero seguramente los más numerosos. Es más factible, si se acuerdan el ejemplo de los círculos que hicimos alguna vez en la pizarra, que dentro de un curso de 30 hay un grupo, ¿no es cierto?, de 20 que tienen necesidades educativas o problemas de aprendizaje, ya sea por distintas situaciones, pero que no necesariamente implican una necesidad educativa especial, que hay sí otro grupo más chico que presenta esta condición, ¿ya? Y son de los que más se dan, por lo demás. Estas características de necesidad educativa o problema de aprendizaje suelen desaparecer con la tutoría, el apoyo psicopedagógico o producto del propio desarrollo del sujeto. Un proceso de inmadurez del sujeto puede afectar su aprendizaje, pero una vez que se produce este grado de maduración, el individuo logra el aprendizaje. Un individuo que su rendimiento está determinado, ¿verdad?, por un bajo o nulo hábito de estudio, una vez que lo adquiere, y va a ser nuestra misión hacerlo, ¿cierto?, va a mejorar su rendimiento académico, ¿ya? Por ejemplo, nos llega un caso. El motivo de consulta es que es derivado diagnóstico por bajo rendimiento en cálculo de lenguaje, ¿ya? Da lo mismo el curso, el tema. En los antecedentes del diagnóstico, después de revisar todo el diagnóstico, tengo que en lo socioafectivo no presenta motivación ni hábitos de estudio. Eso es lo que me arrojó el test de hábitos de estudio, ¿no es cierto? En cuanto a lo cognitivo, el promedio de todas las pruebas en su rendimiento es alto. Eso quiere decir que a nivel de procesamiento de la información, en el backstage del aprendizaje, ¿verdad?, no se evidencia ninguna dificultad que dé cuenta de este bajo rendimiento. Y el promedio del área instrumental es medio alto, que si bien pudiera ser mejor, no es un promedio bajo. Sin embargo, en la ejecución, cuando él lo tiene que establecer en un proceso de aprendizaje, de clase, logra un bajo rendimiento. Entonces, cuando yo establezco, reviso las pruebas, ya revisé las pruebas, no tiene un problema cognitivo. En realidad, el sujeto me demuestra que sí logra, ¿verdad?, un rendimiento a lo menos adecuado, ¿verdad?, y tal vez sobre el promedio en sus funciones instrumentales de cálculo y lectoescritura. Pero, sin embargo, en lo socioafectivo me dice que no presenta motivación ni hábitos de estudio. Entonces, lo que yo debo concluir, como conclusión diagnóstica, es que el individuo, o sea, los problemas de aprendizaje de fulanito, siguiendo la estructura del informe, ¿cierto?, podrían estar asociados a la falta de motivación estudiantil y a la ausencia de hábitos de estudio. Esto ciertamente no es una necesidad educativa especial, ¿ya? Ojo con eso, no, en las conclusiones diagnósticas no van ni la NE ni las NEE, ¿ya? No se mencionan. Con el diagnóstico, ¿verdad?, el profesional en la escuela va a decir esto es para allá o esto es para acá,
pero uno no escribe en el diagnóstico ni NE ni NEE. ¿Ya? ¿Cuál es la sugerencia? La primera, para este caso en lo particular, apoyo psicopedagógico. Bueno, dentro de todas las otras que voy a tener que hacer. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que establezco una vinculación entre lo que medí, ¿verdad? Y dentro de lo que medí, esta es la información que tengo. Estas tres datos son como el resumen. Entonces, cuando yo veo, digo, a ver, si en el área cognitiva no hay nada que me indique el bajo rendimiento, si en el área instrumental tiene un promedio, un rendimiento promedio y más que promedio, ¿cómo? ¿Por qué sigue con el bajo rendimiento? Evidentemente esto está acá. Como a su vez pudiera ser distinto. Ahora, si por ejemplo, si ya fuera cognitivo, ya es más probable que haya una necesidad educativa especial asociada a ese proceso. Ya, pero vamos revisando. ¿Cuáles serían entonces las necesidades educativas, por ejemplo, asociadas a la graciosafectiva? Problemas de motivación estudiantil o emocional. Yo creo que esto es más que habitual. Yo los veo a ustedes en las clases y esto es una de las situaciones que más se da a la hora de leerles ¿no es cierto?, la actitud frente al aprendizaje en la clase. Falta bajo o defectuosos hábitos de estudio. ¿Okay? Lo revisamos al principio del semestre, si no me equivoco, ¿verdad? Que el hábito de estudio es un predictor del rendimiento académico y es por ello que yo les he dicho que para mí, en lo particular, es una prueba que no debiera faltar en alguien que se está educando, que está en un proceso de escolarización o de formación. Por ejemplo, los cambios habituales de colegio, el sentido del desarraigo y la no pertenencia, el hecho de una persona más o menos se demora, hay estudios que establecen que un niño se demora hasta un año, entre 6 meses y un año, en sentirse parte del nuevo curso y empezar a moverse de manera relajada y dejar de preocuparse de si me miran o cómo me miran o cómo yo los miro. Si este niño todos los años o habitualmente está cambiando de colegio, esta capacidad de arraigo y desarraigo lo mantiene más ocupado en eso que en su proceso escolar. El ausentismo o retraso a clases, vital en los primeros años y que genera una muy mala tendencia en la educación media. Por lo general el preescolar y en los primeros años de educación básica, sobre todo el primero básico, la familia ahí juega un rol súper importante porque la mamá dice que hace frío para sacar al niño, así que le avisa a la tía del furgón que el niño no va a clase. Entonces, por lo general, en invierno, el nivel de ausentismo es muy alto. ¿Eh? Es muy alto. Luego de esto, por ejemplo, el retraso, ya sea cuando el retraso a clases es ocasional, no genera problema. Pero cuando se transforma en un hábito, ¿eh? Y como en esta etapa inicial se adquieren los hábitos, es muy factible que después cuando yo tenga que ir a clase, ya sea por este problema de motivación estudiantil, tampoco me preocupo de llegar a la hora. Y la clase parte, te das cuenta, y la gente queda con vacíos. Sí, eso es lo complejo del ausentismo del retraso. Los vacíos de contenido, los vacíos de información, los vacíos de explicación, ¿verdad? Inciden en el logro del objetivo de aprendizaje. Es por ello que se les pide asistencia en todo el proceso. ¿Ya? Es por eso que a ustedes se les pide asistencia, porque con el 75% de asistencia o el 70% de asistencia se garantiza que al menos más del 50% de lo que tenían que haber aprendido si vinieron a la clase, ¿verdad?, lo debieran manejar. Reincorporación al sistema educativo. Chicos de distintas edades o de condiciones sociales, ¿verdad?, más bien precarias, que han abandonado el sistema escolar y que producto de la reinserción en una organización, en una ONG o en una reestructuración familiar, vuelven al modelo educativo, pero ciertamente sus habilidades escolares, por llamarla de alguna manera, están a lo menos aletargadas. No lo había usado, no tenía los horarios, no tiene el tema de estar sentado, no tiene el tema de tomar apuntes. ¿Ya? Entonces, esas son necesidades educativas. Todo eso se puede trabajar sin la necesidad de que el chico entre al pie. Ahora, necesidades educativas del área instrumental. Un retraso simple en la lectura y en la escritura, producto, por ejemplo, de un problema de maduración. No adquiere la lectura o la adquiere de manera deficiente o tiene un proceso todavía deficiente de escritura. Pero una vez que el sujeto va creciendo y va practicando y tiene una guía para ir trabajando, a lo mejor hay un problema de motricidad,
¿no es cierto?, que se va trabajando con el profesional psicopedagogo, logra la escritura, ¿ya? Un retraso siempre del cálculo exactamente igual, a lo mejor hubo un problema, ¿no es cierto?, basal a la hora del trabajo con las nociones prematemáticas, que uno va a empezar a revisar ahí, va a empezar a reforzar para generar, ¿no es cierto?, esta nivelación con el proceso. Problemas de desatención operativa. Esto está muy relacionado con el tema de la atención y la motivación estudiantil. Cuando yo no quiero aprender algo, no estoy ni ahí con hacer algo, lo más probable es que no me fije en cómo lo hago. Entonces, seguramente para resolver un problema matemático, por ejemplo, se le dice que tiene que primero hacer esto y, se le entrega una secuencia de instrucciones. Como el individuo no está atento, no hace lo de lo que se acuerda y lo que le parece lógico nomás. Y por cierto, el resultado es malo. Ahora vamos a ver las necesidades educativas especiales. Sí, y ahí está, como les dije, como les mencionaba yo, esto está extraído del decreto 170. Es harta información, sorry, pero la idea es que ustedes puedan quedarse con este material. Les voy a subir el video y también la PPT, para que cuando hagan ahora sus casos, puedan usarla y puedan ver qué cosas sí y qué cosas no. ¿Ok? Para que volvamos a empezar. Entonces, recordemos las características de la necesidad educativa especial. En primer lugar, no dependen de condición social. ¿Ya? No está asociado ni a carencia socioeconómica ni de privación cultural, ¿no es cierto? Porque personas que presentan todas esas condiciones también presentan necesidades educativas especiales. No está relacionado con una condición de vulnerabilidad, sorry. ¿Ya? Porque, como decíamos, no tiene que ver absolutamente con este contexto sociocultural. Tampoco están relacionadas exclusivamente con trastornos afectivos, porque si fuera así sería otra situación. Debe persistir en el tiempo a pesar de la ayuda otorgada, vale decir, el chico presentó un problema en cuarto y reprobó cuarto básico. Perfecto, pasó ahí regular corto con un 4,8 el quinto y en el sexto vuelve a repetir. ¿Ya? Quiere decir que en definitiva, aún a pesar de la intervención, esto se mantiene en el tiempo. ¿Ya? Y no sé si el concepto de lo crónico será el correcto. A mí me suena muy clínico, pero tiene que ver con eso. Es algo que de repente se aletarga, pero que está siempre ahí, bajo piel y siempre presente. Afectan únicamente el proceso de aprendizaje de una persona. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Son chicos que se ven normales, chicos y chicas por lo demás, que se ven absolutamente vitales, juegan bien, súper buenos para la educación física, niños muy sociales, respetuosos, afectuosos, pero todo cambia a la hora de decirle hay que hacer las tareas. ¿Ya? Es ahí donde se evidencia el problema. ¿Ok? Entramos entonces. En el decreto 170, en el artículo 23, se define lo que es el trastorno específico del aprendizaje que pudiera ser una de sus conclusiones diagnósticas. ¿Ya? Por eso yo les decía que dice, porque mira, dice que para que yo diga como profesional que es un trastorno específico del aprendizaje, ¿cierto? Debe presentarse una dificultad severa o significativamente mayor a la que presenta la generalidad de estudiantes de la misma edad para aprender a leer y escribir y o aprender matemáticas. ¿Ya? O sea, para que sea un trastorno de aprendizaje debe ser un problema severo o significativo, ¿verdad? Que afecta al aprendizaje de leer y escribir o aprender matemáticas. ¿Por qué se caracterizan estas dificultades específicas del aprendizaje? Un desnivel entre la capacidad y el rendimiento. Lo que decíamos recién, el sujeto es capaz de seguir instrucciones, es capaz de hacer la posición invertida, pero no es capaz de leer. ¿Ya? Por estar delimitadas áreas específicas como la lectura, la escritura y las matemáticas, ¿no es cierto? Y aquí se evidencia de nuevo lo reiterativo y crónico, pudiendo presentarse tanto en nivel de educación básica como en medio. Esta dificultad, esta es una explicación para el profesional, ¿no es cierto? Los profesionales que están involucrados en esto, ¿no es cierto?, está presumiblemente asociada al desarrollo psicolingüístico, referido al ámbito neurocognitivo. No obedece a un déficit sensorial, vale decir, no es un problema de visión o de audición.
No es un problema motor o intelectual, vale decir, no hay un problema, ¿verdad?, de un problema de descoordinación severo, producto de un problema neurológico, o tampoco hay una deficiencia intelectual. No dependen los factores ambientales o problemas de enseñanza o de estimulación. Por tanto, no podríamos decir, por ejemplo, que la metodología es lo que está causando esta situación. Cuando yo digo que tiene un trastorno específico, no puedo argumentar metodología, ¿ya? Tampoco puedo decir que tiene un trastorno específico porque es pobre, ¿no es cierto? O porque el niño pasa solo. Entonces, y aquí decíamos lo mismo, la característica es que debe persistir a pesar de la aplicación de medidas pedagógicas pertinentes. En primer lugar, es el profesor el que debe adecuar su clase a esto. Si a pesar de lo que el profesor hace no lo logra, es donde se da activa, ¿no es cierto?, y se deriva a la evaluación, ¿ya? El artículo 24 indica que entonces las dificultades específicas de aprendizaje se van a clasificar en el caso de la lectura, ¿ya?, es cuando está afectada la comprensión de la lectura, el reconocimiento de palabras leídas, la capacidad de leer en voz alta y el rendimiento de actividades que requieren leer. Todo esto es lo que ustedes debieran estarse fijando y debieran tener registrado en su evaluación, ¿ya? Y es por eso que en el cualitativo, cuando ustedes, ¿se acuerdan cuando revisamos el formato del informe? Pues yo tengo que poner, ¿verdad?, lo específico. Cuando digo presenta omisiones o no esto, o presenta confusiones, digo entre qué letras se confunde o qué letras invierte, ¿verdad? Debo ser así específico. Y es por esto, para poder determinar, ¿no es cierto?, y que el otro profesional entienda cuando yo digo que estamos con una dificultad específica del aprendizaje de la lectura. Se manifiesta también con una lectura oral lenta, con omisiones, distorsiones y sustituciones de palabras con pauros, correcciones y o bloqueos. Es lo que son los errores específicos de la lectura. Si los estudiantes presentan dificultades específicas en los procesos de codificación y velocidad, de procesamiento de la información, habilidad para captar significados globales y memorizar la información para usarla en la comprensión global de un texto, ¿ya? Entonces, cuando yo veo todas estas características, y ojalá las pudiéramos internalizar, no sé si recitar, pero debiéramos manejarlo en la globalidad. Entonces, cuando yo veo que un niño me lo traen y yo ya tengo un poco de práctica de diagnóstico, yo digo que, por ejemplo, que pudiera descartar un trastorno específico del aprendizaje y la lectura. Entonces, como yo sé lo que tengo que, de lo que compone, yo con eso puedo elegir de mejor manera qué test puedo aplicar para que se evidencie esta situación, ¿ya? El desarrollo de un vocabulario visual y la utilización de estrategias adecuadas y eficientes para retener los códigos fonológicos pertinentes para su posterior comprensión. Si la persona evaluada, ¿verdad?, aún está, confunde grafemas con fonemas, ciertamente ahí tenemos algún tema y ella está en tercero básico, por ejemplo. Si estuviera en primero no sería tanto el problema. Junto con ello, un desarrollo insuficiente de las destrezas auditivo-fonémicas para procesar, analizar y sintetizar la información del habla, para retener e integrar información de los fonemas que componen los vocablos del idioma. ¿Ya? Por ejemplo, el test de Token nos ayuda con esto, que es de comprensión, ¿no es cierto?, del lenguaje oral. Yo podría asegurarme que el chico maneje esta destreza auditivo-fonémica. Este procesamiento es intrínseco a la capacidad de entender el lenguaje. Por cierto, si no logro todavía aclarar el tema de los fonemas y los grafemas, lo que me digan o lo que me hagan leer, ¿no es cierto?, no me va a hacer sentido. Y cuando ustedes han sido chiquititos alguna vez, ¿no es cierto?, fueron este procesamiento de información, de intención vocal, la prosodia, la entonación de la palabra, es lo que lo hace ir agregando las palabras a ustedes en su vocabulario. Y por eso las guaguitas cuando dicen una palabra la dicen como con signo de interrogación, ¿eh? Porque ahí está haciendo este procesamiento. O sea, si tú le muestras el vaso, ¿no es cierto?, él te dice agua, pero con la entonación de interrogación. Y uno, por lo general, te dice sí, agua. Ahora, veamos lo que son las dificultades específicas de la lectura y la escritura para el 170. Se produce, ¿no es cierto?, cuando un estudiante presenta dificultades de escritura, ortografías tales como omisión de las letras, sílabas o palabras, confusión de letras con sonidos semejantes,
Inversión o transposición del orden de las sílabas. Invención de palabras. Ojo aquí con la invención de palabras, porque en definitiva invención y generalización se pudieran confundir para ustedes. ¿Qué es la generalización? O sea, partamos por la invención. El chico, o a veces pasa que uno hace una palabra como que definitivamente no existe. La personalizabilidad, por ejemplo. Cuando yo quiero decir que tengo que una habilidad personal, hablo de una personabilidad. Es una palabra que ustedes no la encuentran en ningún lado. Eso es invención de palabras. Generalización de palabras tiene que ver con un problema de madurez del lenguaje. Cuando uno adquiere el lenguaje, y esto es muy lo clásico de los chicos, la generalización que yo les digo, es que ellos entienden todo con los tiempos verbales que hicieron. Entonces, si ya dormí, ¿no es cierto? Si ya comí mi comida, entonces me poní la ropa, porque ya me vestí, ¿no es cierto? Ya me poní la ropa, está bien. Esa es generalización, cuando se aplica una terminación, ¿verdad? A todo un contexto, ¿ya? Y ese es un proceso que se supera, ¿verdad? En el tiempo y con la maduración y el trabajo, ¿no es cierto?, de la culturización. Uniones y separaciones indebidas de sílabas, palabras o letras. Esto es, por ejemplo, cuando el terror de los niños cuando van escribiendo y se les enseña que cuando se les acaba, ¿no es cierto?, la sangría del renglón, tienen que poner un guión y seguir con la palabra del renglón que sigue. Pero no se puede cortar en cualquier parte la palabra, ¿verdad? La producción de textos de baja calidad o de utilización de oraciones más cortas y con mayor número de errores gramaticales. ¿Ok? En cuanto a las matemáticas, afecta el aprendizaje de conocimientos aritméticos básicos de adición, sustracción, multiplicación y división, concepto de número y resolución de problemas prenuméricos, más que conocimientos abstractos, vale decir, la actividad inicial, como está la acción del concepto de número, ciertamente el número es una abstracción y seguramente cuando hay un bajo desarrollo, ¿cierto? De esto no vamos a llegar a lo abstracto todavía con él. ¿Ya? En el artículo 40 llegamos acá ahora a lo que es el déficit de atención o trastorno hipercinético. ¿Ya? Acá vamos a tener. El primero habla del inicio temprano, los primeros 7 años de vida. Vamos a ver que esto hoy día está modificado, esto lo pilló la historia. El 170 no ha tenido modificaciones, pero no actualizaciones. ¿Por qué? Porque hoy día la normativa, vamos a ver que en una lámina más, ¿verdad? Dice que nosotros para poder determinar bien lo que si es o no un déficit de atención, tenemos que basarnos en el DSM-5, que es el actual, o el más nuevo que tengamos a mano. Y en ese dice que la edad se sube a que debe aparecer antes de los 12 años, ¿no es cierto? Porque si yo tenía un niño que a los 9 años detecto esto, ya según el criterio antiguo de este criterio, no podría diagnosticarlo con un trastorno de déficit de atención, porque ya no tiene 7, no porque no lo tenga. Entonces el DSM-5 indica, ¿cierto? Y en vista de la prevalencia de los casos, entonces dice, no podemos ser tan rígidos y decir que si a los 7 años, solo hasta los 7 años se va. Se está dando más tarde, por tanto lo ponemos a los 12. Por tanto, un chico entre 0, no sé si 0, en realidad 5 y 12 años, ¿cierto? Sí podemos convenir de que está indicando un déficit de atención a los trastornos. ¿Ya? El comportamiento se debe evidenciar en más de un contexto o situación. O sea, habíamos dicho que teníamos chicos que estaba todo bien hasta que les decíamos hay que ir a hacer las tareas. No, este chico, ¿no es cierto? Hay una problemática en el hogar, en la escuela, en las actividades sociales. Lamentablemente son estos chiquititos a los que los invitan una pura vez al cumpleaños. ¿Ya? Y porque deja a todo el mundo cansado, en definitiva. ¿Ya? Y se produce por un malestar clínicamente significativo, una alteración, perdón, en el rendimiento social o académico del estudiante. Empiezan a ser segregados, porque tampoco, como no tiene filtro, como genera una situación constante, los propios amiguitos se cansan de él y ya lo empiezan a dejar solito. Esto es interesante. Cuando yo voy a decir que el sujeto presenta un déficit atencional, debo tener claro que no obedece a factores socioambientales.
como la pobreza de estimulación, condiciones de vida extrema. Afectiva, vale decir que como el niño, por ejemplo, es adoptado y no se crió con su mamá, la actividad que tiene, ¿verdad? Hoy día obedece, esta situación derivó en un trastorno de déficit atencional. Eso no es así. Tampoco pueden ser sensoriales, ya entendiéndolo como lo visual y lo auditivo. Tampoco debe estar asociado a una discapacidad intelectual. Si esto se da, entonces es la discapacidad intelectual el origen y no un déficit de atención. Trastornos afectivos de ansiedad, entre otros. Tampoco entran los factores psicosociales y familiares, como causa del origen del trastorno, para que veamos un poco aquí, tengamos claro de qué nos referimos. Cuando hablamos de los factores psicosociales, ¿no es cierto? Hablamos de factores que afectan, de la familia, que afectan los rendimientos académicos y se pueden distinguir tres categorías. La primera es la actitud y conducta de los padres frente al aprendizaje y la crianza. Los chiquititos son, y de alguna manera todos terminamos siendo el reflejo de lo que se maneja en la casa. Si el niño grita, ¿verdad? Todo el día, es porque en su casa seguramente se grita todo el día. A mí me tocó una vez un caso de un pequeño de 5 años y llegué a la casa y me costaba mucho conversar porque la tele estaba a todo volumen. Y eso ha sido así, y cuando yo les pregunto por si no les molesta el volumen, dicen, no, que el niño desde que nació, que está acostumbrado a dormir con la tele a ese volumen, todo el día la tele está prendida a ese volumen. Ciertamente si el niño se quiere hacer escuchar va a gritar, y no logra contextualizarse en el otro proceso, por tanto él grita permanentemente. ¿Ya? La actitud de los padres frente al aprendizaje, aunque ustedes no lo crean, hay muchos grupos familiares de distintos niveles donde consideran que la educación ya es un proceso que es de osmosis, vale decir, el niño, mi hijo va al colegio porque todos los niños van al colegio. Ahora, ¿qué espero yo del aprendizaje? No sé, lo que le dé nomás. Con esa situación, que por ejemplo es cuando nosotros aplicamos el test de familia según criterio psicopedagógico, lo que buscamos es ver esto. ¿Ya? ¿Cuáles son las conductas de los padres frente al aprendizaje o algún problema de aprendizaje del hijo? Ese sería un tipo. El segundo tipo es el nivel de compromiso y participación que tienen estos responsables, ¿no es cierto?, en el acto de aprender del hijo. ¿Y cuáles son las expectativas? Si mi, por favor, no lo quiero, no voy a plantear bien. Si yo me dedico a una actividad y quiero que mi hijo siga con esa actividad, no sé, por ejemplo, al transporte, como le hay en el colegio en realidad me da lo mismo. Yo ya le tengo la pega, por tanto yo ya le tengo el camión o el bus, así que mientras aprenda a manejar, está todo bien. Y tres, la disponibilidad de espacios de estudio que tenga el sujeto, las disponibilidades materiales para el aprendizaje. ¿Ya? Esto es lo que de alguna manera a lo mejor a ustedes les ha pasado, si hay algunas que son mamás o les ha tocado el comentario de que les piden como 3 papeles lustres y a las finales se los pasan a todos los niños. Porque es la única forma de asegurarnos de que todos los niños puedan realizar la actividad, porque hay niños que definitivamente no tienen disponibilidad material y no los puedes dejar fuera del proceso. ¿Ya? Y esto es cuando de repente en la familia hay un modelo parental o familiar, o sea, yo quiero ser como mi papá porque mi papá es tal cosa o familiar, pero que estén asociados con esta situación para la motivación del aprendizaje. ¿Ya? Entonces, no tiene que ver con procesos socioafectivos, de emocionales, sino que tiene que ver con esto. Cuando hablamos de factores psicosociales familiares asociados al aprendizaje, estamos hablando de esto. ¿Ya? Entonces, el déficit atencional no se origina por estas condiciones psicosociales. Puede ser causa de origen. ¿Ok? Acá vamos a lo técnico, ¿no es cierto? En el artículo 41 dice que debe tener presencia de inatención o desatención, y en algunos casos por impulsividad y o hiperactividad, no dice que en todo. Si te das cuenta, por ejemplo, nosotros ya entendemos que hay un trastorno de déficit atencional hipoactivo, pero no se usa esa nomenclatura cuando yo lo escribo. ¿Ya? Digo que es un déficit atencional sin hiperactividad. ¿Ya? No lo pongo hipoactivo. Digo que decir que nuestro sujeto presenta un trastorno de déficit atencional sin hiperactividad. Cognitivamente se caracteriza además por alteraciones en el funcionamiento ejecutivo, referidas a dificultades en la planificación, organización, identificación de metas, resolución de problemas, memoria de trabajo, entre otros. Entonces, en este ámbito vemos cuáles son las funciones cognitivas que están asociadas a estos procesos
¿verdad? Y su rendimiento debiera verse afectado en nuestros cuadros cuantitativos. ¿Ya? El diagnóstico de trastorno de déficit atencional debe considerar entonces la clasificación, ahí está, de la Organización Mundial de la Salud, que hace un libro que es el CIE-10, y las orientaciones del DCMR4, de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. Acá les dije el documento en Word donde el extracto del DCM5, yo saqué el más nuevo, como dije, esto no está actualizado, donde dice que para que sea un déficit debe tener tales y tales y tales características. ¿Okay? Así que revísenlo porque también es material de evaluación. En caso de publicarse nuevas revisiones, ya, esto se utilizarán los criterios de la versión disponible más reciente. Esto es lo que sea. Si no tengo el 5 y tengo el 4, bueno, usaré los del 4. Ya. Hay estudiantes que junto con presentar el déficit de atención presentan otras comorbilidades, ¿verdad? O son situaciones de salud o de otras características asociados también a este proceso. Por ejemplo, los trastornos disociales. Puede haber un déficit de atención con un trastorno disocial. Puede haber un déficit atencional con un trastorno afectivo. Puede haber un déficit atencional y así en definitiva. ¿Ya? Estos diagnósticos no los doy yo. Si yo tengo una situación asociada a esto, yo podría llegar hasta acá y le pido al especialista, por ejemplo, o al psicólogo, al diferencial, que él vea este aspecto en el sujeto. ¿No es cierto? Y ahora, es un criterio de exclusión, o sea, ¿no es cierto? Para no diagnosticarlo, para decir que no es un déficit atencional, por ejemplo, si las dificultades presentadas son secundarias, por ejemplo, ¿verdad? Que derivaban de otras circunstancias que no son propias del trastorno. Lo que te digo, por ejemplo, un niño puede presentar angustia y pataletas producto de la separación de los papás, ¿verdad? Y quiere tratar mal al mundo, pero en realidad no es un déficit atencional. Que es algo que se confunde, que el niño se pare, salga, no respete la autoridad, presente, ¿verdad?, un oposicionismo desafiante frente al docente o con los compañeros, o esté más agresivo, ¿verdad? Eh, pero por eso debe descartar. Si me doy cuenta de que la raíz no es, ¿no es cierto?, de lo que esto se define como déficit atencional, no tiene esta condición neurobiológica asociada, no puedo concluir de que tiene un déficit atencional. ¿Ya? ¿Y qué debo hacer? Debo derivar. Por eso cuando yo tengo esta duda, mejor derivo al psicólogo, derivo al neurólogo. ¿Ya? Para descartar un posible tema de déficit atencional. Ok, eso sería. Harta información. Que estén bien.